le decía, tiene algunas particularidades de la ICI, las esenciales, ¿no? Sustitución de importaciones, industria como sector dinámico, el Estado que interviene activamente, pero hay cambios en cuanto a las ramas económicas más importantes. Ya no ser lo que se llama la producción de bienes de consumo no durable, sino que va fundamentalmente a ser otro tipo, fundamentalmente vinculado al complejo automotriz, la producción de autos, las terminales, la producción de insumos, eh, la producción, acero, la producción de combustible, que es importante, clave para que se muevan los autos. Es decir, va a haber una nueva etapa de crecimiento muy importante en la Argentina, que va a tener otros actores que van a ser más hegemónicos, como el capital extranjero, que van a ser los que controlan, los que se ubican en la parte más dinámica y más rentable de la economía argentina. Este modelo EASY complejo va a tener también particularidades y problemas similares a la ICI anterior, a la ICI fácil. Por un lado, bueno, va a haber un crecimiento muy importante al haber la gran industria, va a ser el sector de mayor importancia dentro de la economía, va a congregar sectores de trabajadores y sindicatos muy poderosos, ¿no es cierto? Y va a empezar a haber un desarrollo muy importante también de conflicto social. Esto va a llevar a que, bueno, la democracia en la Argentina siguió siendo hasta mediados de los años 70 muy inestable, o sea, periodos donde la sociedad presiona en democracia por una política más distribucionista y que por lo tanto cuestiona ese poder de los sectores más concentrados, y momentos donde esos sectores deciden dar una vuelta de tuerca, convocar o llamar a la Fuerza Armada para el golpe de Estado, y ahí aplicar políticas más concentradoras, ¿no es cierto?, que aumentan la estructura monopólica, que hacen más desigual la sociedad, pero todo eso sin modificar el modelo, fue dando en periodos de dictadura, democracia, sin modificar la esencia del modelo, y ese modelo llegó hasta mediados de los años 70, que es un poco lo que nosotros ponemos ahí en el contenido de la unidad 7. Así que sobre eso, esto, imagínense, nada más que como para poner en contexto, si acá no, faltan un montón de elementos, pero la idea no era que yo le reitere todo, sino que poner en contexto para que ustedes planteen cuáles son dudas, comentarios, cosas que se le ocurran sobre los contenidos de la unidad 7. Hola, profe. ¿Sí? ¿Cómo va? Yo tengo una consulta. O sea, yo quería saber si era importante, o sea, saberlo bien, eh, más que nada las cuestiones políticas de los gobiernos y eso. O sea, me parecía que era más importante irnos más para la parte económica que eso, pero nada, tenía esa duda. Nosotros tratamos, si bien es cierto, de la economía política, es una mirada más integral, ¿no es cierto? La crisis del 30 generó cambios económicos, políticos y sociales en Argentina. Entonces, no, nosotros vemos que la estructura económica puede explicar cambios de la estructura social, pero también es resultado de la dinámica política. Simplemente ustedes, digamos, tienen idea de que de la década del 30, les reitero, no es saber quién era el presidente ni quién era el ministro, sino más bien que eran gobiernos conservadores, pero que en una realidad diferente a la que hubo desde los años de la década del 80 del siglo anterior, decidieron impulsar otras políticas, ¿no es cierto?, para defender sus intereses, que durante la década del 40, ¿no es cierto?, mediados de los años 40, la estructura económica y la estructura social va cambiando, entonces eso genera cambios en la situación política, porque genera la aparición de peronismo, ¿no es cierto? El peronismo aparece como resultado de que hay un proceso muy fuerte, ¿no es cierto?, de apoyo de los sectores trabajadores, y eso genera que lo político, el gobierno, profundiza los cambios económicos. O sea que no está separado. Yo no quiero que ustedes lo vean como que no se juntan, sino como que hay relación y hay interrelación, ¿no es cierto? Una cosa explica a otra y otra va generando a su vez consecuencias. En ese sentido, pero no de fecha y de presidente, sino más bien tener idea, ¿no es cierto?, de que quiénes fueron los actores importantes desde el punto de vista político y social que acompañaron este desarrollo económico. ¿Mm? No sé si Bien, cuál es, gracias.
si tenía alguna duda más puntual sobre eso, pero No, era eso, era saber si teníamos que saber bien las presidencias y esas cosas. no, pero tener una Pero bueno, idea, ¿no es cierto? Tener una sí, idea sí, de obvio. que estamos, porque en parte, ¿no es cierto?, lo económico explica ciertos cambios sociales y políticos, y los políticos también involucran después cambios en la política económica y cambios en la estructura económica, ¿no es cierto? Pero lo Sí, básico es entender la esencia del modelo de acumulación, porque a lo largo de un modelo de acumulación puede haber distintos gobiernos pero que no van a modificar las bases esenciales, como fue durante el modelo ISI, ¿no es cierto? Que hubo gobiernos militares, gobiernos civiles, gobiernos peronistas, gobiernos radicales, pero las bases esenciales no las modificaron, cambiaron los matices o perfiles, ¿no es cierto? Y vamos a ver también que en el modelo de acumulación vigente en el siglo XXI va a haber distintos gobiernos, ¿no es cierto? Pero que la base esencial de ese modelo se mantiene. Cualquiera de los gobiernos que uno tome van a, van a respetar y digamos, a garantizar la continuidad del modelo. Va a haber cambio de matices, ¿no es cierto? ¿Mm? genial, gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta sobre alguno de los tres modelos, sobre lo que hemos visto, sobre cosas que hayan leído, que por ahí no haya claridad o que queden dudas? ¿Mm? En la medida que ustedes no vean dificultades, podemos avanzar en los temas de la unidad 8. ¿Mm? ¿Qué les parece, chicos? No sé, ustedes propongan, ¿eh? ¿Mm? Yo para saber si hablan, que sí que no están dormidos, ¿no es cierto? Y yo por mí podríamos avanzar. No sé qué les parece a los demás. Ajá, Ahí hicieron una pregunta en el chat. de Franco. ¿Y qué Ujú. dice? Ajá, que es lo que dice, que es lo que yo lo cito a Trever, ¿no es cierto? Inclusive están las transparencias que iban pasando cuando desarrollamos la clase. Trever es un economista que ha hecho muchos aportes a la comprensión de la formación estructural de la economía argentina, y dice que a mediados de los 50 había como una crisis porque ya el sector más dinámico, que era la demanda de bienes de consumo, ya no había perdido dinamismo. Entonces había que ver sobre qué bases, cuáles iban a ser los sectores que iban a comandar ese nuevo periodo expansivo, sobre la base de qué demanda, de qué producción. Entonces decía que había posibilidades de que había necesidades también, de que se empiece a desarrollar la industria pesada, la industria de la producción de medios de producción, de bienes de capital, porque eso le daría mucho más independencia a la economía argentina, porque va a producir una economía industrial más integrada, no dependiendo de la importación de maquinaria y equipos del extranjero. O, de lo contrario, el camino era seguir con la diversificación, lo que se llama la diversificación horizontal y no vertical. Eso es decir, en lugar de producir medio de producción, insumo y bienes de consumo, seguir produciendo básicamente bienes de consumo, pero ahora bienes de consumo más sofisticados. Bueno, entre esa alternativa, la decisión fue diversificar la producción de bienes de consumo. En este caso, bienes de consumo durable, fundamentalmente el automóvil, y no integrar verticalmente la industria. Eso es lo que decía Trevo. Y esa decisión involucraba también tener como actores centrales no a los capitales nacionales, a la industria, ¿no es cierto?, de lo que se llama la burguesía industrial nacional, sino fundamentalmente a la tecnología y a los capitales extranjeros. Entonces eso implicaba una decisión política que la tomaron el gobierno militar y después el gobierno de Frondizi, el gobierno desarrollista de Frondizi, que le dio le dio el formato, ¿no es cierto?, a la economía y a la sociedad argentina. Por eso se llamaba el segundo etapa de la ICI compleja, modelo desarrollista, porque el desarrollismo le dio ese formato, más allá que después esto sobre pero si hay otras dudas sobre esto, si no, seguimos adelante. ¿Mm? Sigamos. Bueno, como lo ha indicado Emiliano, habíamos acordado que tenía que decir él cuando seguimos o no. Este,
¿Qué pasa? A mediados de los años 70, este modelo generó una estructura económica y social en la Argentina que era muy compleja, muy conflictiva, pero además había dado resultados muy importantes, favorables inclusive desde el punto de vista económico y social a la Argentina. Nosotros a principios de los años 70 teníamos una sociedad mucho más integrada, se daba lo que se llama una cohesión social muy importante, y otra cosa importante que había logrado este modelo era lo que se llama un proceso de ascenso social generalizado y sostenido en el tiempo, donde generación en generación se iba viviendo cada vez mejor, donde había, digo, como se llegó, ¿no?, hasta principios de los años 70, mediados de los años 70, donde una sociedad casi con niveles de pobreza ínfimos, excepcionales, no llegaban ni al 3,5%, que estaban en algunos lugares, en algunos sectores del agro, pero que era prácticamente era inexistente, una estructura económica que daba como resultado bajos niveles de desempleo, que muchas veces lo que genera las condiciones de pobreza y marginalidad, y esos bajos niveles de desempleo no andaban superando ni el 3-4% de la situación global de la Argentina. Lo que estaba demostrando es que este modelo estaba logrando mejoras innegables en las condiciones sociales, ¿no? En los empleos que había, o sea, prácticamente el que quería trabajar, trabajaba, pero el empleo que había en general eran empleos formales, empleos con toda la protección, protecciones y beneficios de las leyes, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a ver que después de la crisis, de la larga crisis, prácticamente se perdió todo, ¿no es cierto? Pasar de una pobreza del 3% al 30% y al 50% es una locura. Pasar de niveles de empleo casi pleno, de empleo formal, ¿no es cierto?, con todos los beneficios legales, previsionales, y prácticamente estabilidad de por vida. Uno conseguía un trabajo, terminaba la secundaria, conseguía si no quería estudiar, si quería estudiar, bueno, podía estudiar porque se posibilitaba, ¿no es cierto?, lo que se llama el ascenso social generalizado, que permitía que hijos de obreros después pudieran seguir carreras profesionales. También que si no quería estudiar conseguía trabajo, y era un trabajo que además de ser formal era estable, o sea, le permitía trabajar para siempre. Es decir, era una sociedad que tenía muy bajos niveles en comparación, ¿no es cierto?, con el resto de América Latina, bajos niveles de desigualdad social, eh, donde había un sistema educativo que era uno de los ejemplos, no solamente en el continente, sino en el mundo, donde habíamos empezado inclusive a exportar bienes industriales al resto de América, inclusive a Europa. O sea, era un modelo que había significado, más allá de todos digamos, los, los errores, los vicios, los defectos, las críticas que podemos hacerle a ese modelo, eh, permitió a la Argentina dar un salto muy importante, tener en los países de América Latina más empatía clase media, significa que, bueno, que todos podían aspirar a mejores condiciones sociales, sistema científico también y tecnológico con un desarrollo importante, desarrollo tomando cierta independencia. Pero esas eran las condiciones de la Argentina hacia mediados de los años 70, que era plena vigencia, digamos, del modelo ISI, que a su vez tenía como característica el hecho de que era políticamente muy inestable, ¿no es cierto? Que eso yo creo que se le comenté, estaba estudiado muy bien por Previs cuando decía que el capitalismo periférico en Argentina estaba sujeto a crisis periódicas porque los sectores más concentrados del poder tenían que aceptar que gobiernos democráticos llevaran a cabo políticas inclusionistas, pero como eso nos perjudicaba, ellos normalmente promovían golpes de Estado para que los gobiernos dictatoriales apliquen políticas concentradoras y excluyentes. Pero esos gobiernos militares terminaban muy desgastados por falta de legitimidad y tenían que convocar elecciones. Y al convocar elecciones volvían gobierno democrático con políticas distribucionistas. Entonces, bueno, este vaivén, a pesar de todo, permitió los avances que llegamos hasta mediados de los 70. A mediados de los 70 ese conflicto social se fue haciendo cada vez más fuerte, pero también en el campo internacional fueron dándose cambios en lo que se fue el modelo fordista keynesiano, si ustedes se recuerdan, que tuvo vigencia después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70. El modelo fordista keynesiano entró en crisis y hubo ahí reacciones. En cada época de crisis hay reacciones para atacar los obstáculos que teóricamente
generan la crisis, ¿no? Entonces, a nivel internacional, los grandes capitales lo que buscan es recrear las condiciones para volver a tener alta tasa de ganancia y generan políticas neoliberales. Y a nivel de los países periféricos, el cambio en las condiciones internacionales requiere también cambio para adaptarse, porque los países periféricos ingresan de manera dependiente en el modelo mundial capitalista. Entonces, en los años 70 hay problemas internos, problemas de conflictos sociales muy fuertes. Ustedes saben que en el año 69 se abre un periodo de grandes conflictos sociales, lo que se llamó el Cordobazo en mayo del 69 en la Argentina, que dio lugar, bueno, que prácticamente se entendiera y se generalizara en todo el territorio fuertes conflictos sociales, tanto de trabajadores, de grandes empresas, como también de conflictos estudiantiles, conflictos de sectores medios, profesionales, del campo de la cultura, o sea, una sociedad que estaba plenamente movilizada y que generaba, desde el punto de vista de los sectores más concentrados y más poderosos, problemas y peligros y miedos que llevaban siempre a convocarse, como era histórico en la Argentina, a golpes militares. Entonces, el mediado de los años 70, un gobierno constitucional, el gobierno del justicialismo, estaba en ese momento, en el 75, en la que fue vicepresidenta primero y después tomó la presidencia cuando fallece Perón, que era Isabel Perón, que empieza a aplicar políticas muy concentradoras y excluyentes ante el conflicto social. O sea, que como para tratar de evitar el golpe de Estado, procuró hacer lo que querían los sectores más concentrados, ¿no? Con políticas, bueno, como fue el Rodrigazo, políticas de ajuste muy fuertes, con políticas represivas muy fuertes, porque eso generaba resistencia de la sociedad, y finalmente, bueno, el sector más poderoso de la Argentina que estimó que era necesario igualmente un golpe de Estado, por más que se portaran bien los gobiernos constitucionales, y se dio el golpe militar de marzo del 76 con la última dictadura. Y ahí se empieza a gestar el fin del modelo ISI, el fin de la ISI en general, que se presentaba en tres grandes pilares. La ISI, tanto el modelo simple, fácil, como el modelo complejo, se asentaba en tres grandes pilares que eran la industria como el sector más dinámico, la producción interna por el mercado interno, el mercado interno como el factor que generaba la mayor demanda, y el Estado intervencionista. Esos eran los tres pilares. La industria sustitutiva, el mercado interno, la capacidad digamos, de adquisitivo de la población, y el Estado que intervenía activamente para garantizar de que siga creciendo la industria y que haya siempre un mercado interno importante. Bueno, estos tres pilares van a ser un poco el centro de ataque de las políticas que se van a aplicar desde mediados de los 70 en adelante. ¿Para qué? Justamente para destruir la base de sustentación estructural de una Argentina que para los sectores más concentrados era una sociedad muy conflictiva. El conflicto social estaba en ascenso, entonces una forma de romper con ese conflicto social a favor de los sectores más concentrados era romper las bases estructurales, y las bases estructurales estaban dadas en la industria sustitutiva, en el mercado interno y en el Estado intervencionista. Entonces la dictadura va a aplicar un plan económico a partir fundamentalmente de principios de abril del 76 con Martínez de O, que va a estar concentrado en romper esas bases de sustentación. Y ahí es donde se inicia la crisis, una larga crisis del modelo ISI, que es una crisis que va a ir desde mediados de los 70 hasta fines de siglo. Y yo trato un poco de periodizar esa crisis diciendo que esa crisis pasa por etapas. Por un lado, la primera etapa de la crisis, que es cuando la dictadura genera el golpe y produce políticas que rompen la base de ostentación, lo que yo le llamo la ISI herida de muerte. O sea, la crisis pasa por tres etapas. La ISI cuando es herida de muerte con la dictadura, es decir, cuando rompe la base de ostentación. Cuando vuelve la democracia intenta al principio recomponer la ISI, pero no puede, pero tampoco la rompe del todo, que es la etapa que llega hasta el año del 83 al 89, yo le llamo la ISI agonizante, porque no termina de morir ese modelo, pero tampoco surge nada nuevo. Y la última etapa de la crisis, que es lo que llamo yo la demolición de la ISI, que es cuando en la década del 90
llevan a fondo las políticas destructivas de lo que quedaba todavía de esa Argentina que tuvimos hasta los mediados de los años 70, y el esbozo y el surgimiento de elementos o de señales o de las bases que van a caracterizar el nuevo modelo de acumulación que va a surgir en Argentina después de la crisis de fines de siglo. Entonces esas son las tres etapas que significan un largo periodo de crisis profunda, generalizada, desigual y heterogénea, que va a atravesar Argentina y que va a terminar con todo lo bueno que tuvimos hasta mediados de los años 70, ¿no? Y va a generar una estructura económica y social diferente a lo largo de este siglo. Esta es una parte de la unidad 8, ¿no? Cómo se da la crisis del modelo ISI, cómo termina definitivamente, y cómo se van gestando las bases de un nuevo modelo de acumulación, que sería la segunda parte, ¿no? Que se despliega después a fines del 2002 en adelante, se despliega un nuevo modelo de acumulación. Después de una crisis profundísima, de la más severa de nuestra historia, que tuvo entre el 98 y el 2002, la Argentina vuelve a crecer. Y desde ese momento vuelve a crecer, pero con otras características. Ya no va a ser las características de la ISI, sino que un nuevo modelo que yo le llamo, ¿no es cierto?, un modelo neocolonial, extractivista, depredador, de saqueo y corrupción, como bases estructurales que no se van a modificar hasta ahora en Argentina, y que van a ir pasando por etapas, como todos los periodos históricos, etapas de surgimiento, de expansión muy fuerte, etapa de expansión más leve, etapa de amesetamiento y etapa de crisis, ¿no? Este sería el modelo vigente en el siglo XXI. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? Digo, porque mi idea era que haya preguntas a ustedes, pero yo lo quería poner en el contexto. A ver, Emiliano, ¿qué dice? ¿Iba a hacer una pregunta, Emiliano? Ajá. No, que bien. Igual no tengo tantas preguntas porque, o sea, yo por lo menos eh, rendí hace un tiempo conocimiento de la realidad y básicamente dimos esto, capaz de menor profundidad y no tanto enfocado a lo económico, entonces como que no tengo tantas dudas tampoco. Y como que vos en los videos y en los textos ayuda, digamos, a entender capaz eso económico que no llegamos a ver en su totalidad, entonces como que no tengo tantas. O sea, que preguntas no se te ocurren por ahora. Bueno, Profe, sí, Luisina. yo quería preguntar algo con respecto al final, digamos. ¿Va a ser como vinieron siendo los parciales, ese tipo de preguntas, esa extensión y todo eso? Digamos, mantenemos siempre las mismas características. No sé, consignas que según digamos, los contenidos, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, en la unidad 3 y 4 hay preguntas que son mucho más precisas, porque son más conceptuales, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber si una política fiscal o cómo hacen expansión con política monetaria, es más puntual. Acá es más contextual el tipo de temas, pero sí, más o menos como ustedes tienen los trabajos prácticos, como yo les mandé la guía de preguntas, más o menos así. Yo he tratado de mandarle también algunos materiales de síntesis, como para que ustedes sepan más o menos cuáles son las cuestiones más importantes de lo que vamos viendo. No sé, Luisina, si con esto... Sí, sí, está bien. No, yo quería preguntar porque en realidad varios finales que fueron escritos en este contexto de virtualidad, como que te pedían resumir por así las respuestas o el tipo o que sean cortas, te ponían extensión de palabra y quería saber si ustedes también tenían una metodología así parecida o seguíamos como eran los parciales, como para tener una idea nomás, pero está bien. No, no, está bien que pregunte, porque obvio que ustedes tienen que tener algunas orientaciones más. La idea nuestra es darles 2 horas y media para trabajar la respuesta, ¿no es cierto? Acá hay algunos que van a hacer una sola unidad, otros que van a hacer las 2 unidades, otros que pueden hacer 3 porque les quedan 3 del año pasado. Por eso estimamos en 2 horas y media. El tema digamos, de la extensión de la respuesta, tendrían que ustedes valorar de acuerdo a ese tiempo. O sea, ustedes tienen 2 horas y media y ponen, hacen, qué sé yo,
2 unidades, bueno, calculen que tienen que llegar, porque por ahí se entusiasman ustedes y escriben mucho más de lo que se pide. O sea, una pregunta le puede decir, bueno, dame las características, cuáles eran qué sé yo, los factores que caracterizaban al modelo agroexportador, y se pueden poner a escribir un libro, ¿no es cierto? Pero si ustedes si dicen las principales, traten de centrar las principales, y yo no les puedo decir 5 renglones, 10, 15, sino que ustedes traten de ver lo que les queda, lo que van a escribir más. A lo mejor si hacen una sola unidad y tienen ganas, se extienden más, pero ustedes dicen, bueno, me quedan 2 horas y media. ¿Cómo regulo la respuesta que voy a dar? ¿Me entiende, Luisina? Sí, 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 obvio. Se me durmió Luisina. Que, Ay, se tildó. que el tiempo y la extensión lo hagan ustedes, pero traten de ser siempre concretos en el sentido de responder al tema que se le pregunta en la consigna, porque por ahí la consigna es concreta y le dice, supongamos, qué sé yo, ¿de qué manera se afectaron las bases de sustentación del modelo ISI con la dictadura? Bueno, entonces te digo, bueno, ¿cuál es la base de sustentación del ISI? Bueno, en la industria, el Estado, el mercado interno, pero piensen qué se hizo y sean puntuales en eso, porque si no pueden empezar a hablar de la dictadura y qué sé yo, voy a hablar y escribir 2, 3, 4, 10 hojas y a lo mejor no me responden eso. ¿Entienden? Traten de ver qué es lo que dice la consigna y responder concreto a la consigna. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Hemos visto que, bueno, como básicamente ustedes deberían saber de que en la dictadura hubo políticas concretas para romper las bases de sustentación del modelo. Esa política concreta tiene que ver cómo se afectó la industria, cómo, y el mercado interno. ¿Cómo se afectó el mercado interno? Y bueno, Martínez de Oz congeló los salarios, los sueldos, es decir, los salarios en general, en un periodo de inflación superior al 100% anual. Entonces eso obviamente iba a reducir de manera brutal los salarios. Y si se bajan los salarios, que es el poder adquisitivo de la población, la industria se iba a encontrar con que su eh, mercado principal se afectaba. Entonces ahí ya hay un elemento. Después, ¿qué más hace la dictadura? Y bueno, la política de Martínez de Oz con la reforma financiera, cuando deja librado la tasa de interés que la fijan los bancos y no el Estado. Entonces los bancos suben muchísimo la tasa de interés y bueno, ya las industrias ya le conviene más dejar de producir, invertir en producir porque no tiene mercado y porque les cuesta mucho el dinero, y los que tienen dinero se dedican a especular. ¿Qué otra cosa se hace en esa época? Y bueno, la apertura externa. ¿Qué es la apertura externa? Bueno, cuando se promueve con un dólar barato, que se compre todo de afuera más barato. Entonces, todo eso rompe las bases de sustentación de la ISI, esas políticas. Digamos, eso son como cuestiones importantes, ¿no es cierto? Bueno, no sé qué otra cosa se le ocurre una pregunta sobre la crisis, las tres etapas de la crisis. La industrialización herida de muerte, que le llamo yo, que fue la dictadura que arrasó, pero que no la mató del todo. Por eso decimos que la segunda etapa es la INSI agonizante, que es la etapa del primer gobierno democrático, el 83 al 89, que trató de reactivar en el 84, pero que el mercado no lo respondía y había problemas muy grandes, que del 85 al 89 trató de mantener las cosas controlables, pero sin romper con lo que quedaba de la ISI, pero sin tampoco generar nada nuevo. Y después el menemismo, que entendió que el poder económico quería otra cosa y llevó mucho más a fondo la ruptura de lo que quedaba del modelo ISI y fue gestando las bases de un nuevo modelo de acumulación. ¿Preguntas sobre esta etapa, chicos? ¿Le ocurren? ¿Mm? ¿No? Bueno, si no, si les parece, hablamos un poco del nuevo modelo de acumulación. ¿Mm? Si les parece. No sé, me hace señas que sea si no quieren hablar, porque se les va a cortar la lengua, me hace señas con la... No, sí, profe. Sí, dale. Eh, desde la dictadura en adelante, así como se va destruyendo lo viejo, se están tirando señales de lo nuevo. Es decir, se van gestando las bases de una nueva estructura económica y de una nueva estructura social, una nueva sociedad.
La primera etapa es más de destrucción y la segunda un poco más. Entonces se van a ir dando los elementos que van a caracterizar el nuevo periodo histórico que vive Argentina desde el fin del 2002, 2003 en adelante. ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes son los protagonistas de esto? Bueno, ustedes tienen un trabajo de Aspiazu Oswald Cavice, el último capítulo que yo leo como bibliografía, que se llama ¿Cómo es el poder, la estructura del poder económico? O sea, cuáles son los actores, que ellos llaman a los grandes grupos económicos, o sea, son conglomerados, digamos, de una propiedad, pero que tiene varias empresas en sectores clave de la economía, bancos, importadoras, que son prácticamente los que definen el rumbo económico, y si los gobiernos no aceptan, bueno, van a sabotear las políticas económicas. Esos actores van a ir condicionando los distintos gobiernos aún en democracia para que apliquen las políticas que ellos buscan. Y estos actores son los grupos económicos, se llaman nacionales porque tienen origen en capitales nacionales, los grupos económicos extranjeros que Aspiazu Oswald Cavice llaman empresas transnacionales diversificadas e integradas, que también son conglomerados empresarios que pertenecen al mismo grupo, pero que tienen empresas en distintos rubros, ¿no? Y bancos también fundamentalmente. Y un actor importante que empieza en Argentina en el último cuarto del siglo XX, que son los acreedores externos. Ustedes saben que la deuda externa, lo vimos nosotros, que aparece en la Argentina, no era un problema histórico importante. Recién con la dictadura la Argentina se es endeudada, pero de manera fraudulenta. Eso fue investigado y fue demostrado que eso era fraude. La deuda era ilegítima, fraudulenta, pero eh, generó un actor importante que eran los acreedores que ante la debilidad de los gobiernos fueron imponiendo condiciones y los gobiernos aceptando esa deuda fraudulenta. Porque esa deuda eran operaciones de fraude que involucraban al Estado, donde el Estado lo único que hacía era pagar, pero lo que pasa es que el que paga del Estado no es el que se llevó la plata, sino el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, estos tres actores van a ir condicionando toda la marcha de la economía y van a ir obligando a los gobiernos a que, bueno, obligando, los gobiernos pueden aceptar o no, aplicar políticas que vayan dando como resultado este cambio estructural que va a tener la Argentina. ¿Cuáles van a ser las bases del nuevo modelo? Yo decía que llamaba, ¿no es cierto?, nuevo modelo de acumulación. Esto como es una cosa muy reciente y está muy debatido, yo trato de poner un nombre como características esenciales, ¿no? Un modelo neocolonial, porque lo que sucede en Argentina desde hace mucho tiempo, desde los décadas 90 en adelante, no sucede porque lo decidamos nosotros los argentinos, sino que hay decisiones que se toman fuera del país, lo toman las grandes corporaciones, lo toma el capital financiero, lo toman los acreedores. Es decir, si bien no somos una típica colonia formalmente, formalmente somos independientes, sin embargo, no decidimos nosotros nuestro futuro. Entonces, por eso digo un modelo neocolonial. En cuanto a sus características económicas, yo digo que es un modelo muy concentrado y, le digo, extractivista depredador, porque hay algunos sectores que son un poco la clave de esta nueva realidad que vive la Argentina, que son sectores vinculados al extractivismo primario, o sea, al sector primario que tiene que ver con lo que se llaman los agronegocios, o sea, la producción de transgénicos, la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que va destruyendo nuestro suelo, la producción de petróleo, la extracción de petróleo, en realidad son extractivistas, extraen de petróleo que ya existe, pero extraen un ritmo que está llegando al agotamiento del petróleo convencional y ahora a través del fracking del petróleo no convencional, el petróleo y gas, y la megaminería, que es una forma también muy agresiva, una de las actividades más contaminantes del mundo, la megaminería a cielo abierto, que son como los sectores, digamos, que aparecen como más competitivos, entre comillas, internacionalmente. Luis, Sí. ya se va a cortar, así que hacemos bueno, una entrada más. no sé si le preguntamos por las dudas si da para una tercera vuelta, para cerrar esto y alguna duda, o ya están agotados, no sé. Probemos para, no sé qué dicen ustedes, niños y niñas. Faltaría cerrar esto del modelo. Perfecto. Emiliano, aguantan. Bueno, sí, dale.